Hola amiga y amigo, ¿cómo te encuentras? Espero que muy bien. Estamos estudiando la Biblia y lo hacemos juntos, cada día un capítulo. Hemos estado conectados de esa manera con la palabra y ya estamos terminando. Estamos en el último libro de la Biblia, la revelación de Jesucristo, el libro llamado Apocalipsis. Un libro de promesas, más que de terror o miedo, como algunos lo han hecho ver. Así que te invito para que te unas. Ya estamos en el capítulo 6 y para unirte entra al canal directamente aquí en YouTube y dale like. Suscríbete si no lo has hecho, por favor, y envía tu comentario también alrededor de cada tema. Vamos entonces a leer el capítulo 6, los primeros versículos. Dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos. Recuerda que ayer quedamos en el capítulo 5 en el tema de que el Cordero recibió finalmente el libro y pudo tomar el libro que nadie podía abrir, y ahora Él lo puede abrir, y aquí comienza a abrir cada uno de los sellos. Y lo primero que se presenta aquí son cuatro jinetes del Apocalipsis, cada uno también representado por cuatro, o los primeros cuatro sellos de 7 que vamos a ver en este desarrollo. Nos vamos a dedicar a ver los cuatro jinetes en este tema, ya que el capítulo 6 es un capítulo bastante extenso. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Notas allí entonces claramente cómo se presenta este primer jinete con ese caballo blanco y con un jinete que sale vencedor. Entramos aquí entonces a ver esos cuatro jinetes que representan la manera como la iglesia cristiana se ha desarrollado a través de la historia en torno al manejo, a la respuesta a la palabra de Dios. El caballo blanco. Cuando se abrió este sello, entonces vemos aquí el símbolo que revela la pureza. El blanco es símbolo de pureza. Así que este primer jinete simboliza la iglesia de la pureza, de la blancura, del poder también y del triunfo, porque dice que salió venciendo. Esto representa el triunfo del evangelio del primer siglo con la iglesia apostólica, la iglesia que tuvo a Jesucristo y a los apóstoles. Salieron triunfantes. El evangelio se expandió de una manera maravillosa. Y aquí imaginemos el cuadro: Jesús acaba de resucitar y había regresado al cielo. Allí estaba esa iglesia que había fundado. Jesús había venido a este mundo no solo para salvar a los hombres, sino también para confirmar una verdad incuestionable: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y así estaban los primeros cristianos fieles a Jesús, pregonando el evangelio en medio de la oposición. No fue fácil, por eso los cuatro jinetes están representando guerras, y hubo una batalla continua, espiritual. Y físicamente los apóstoles fueron agredidos, encarcelados, pero ellos siguieron fuertes, firmes, con fe y fidelidad a la palabra de Dios. La iglesia sufrió en manos de los césares, pero triunfó, porque el evangelio se expandió por todo el mundo conocido de aquella época. El mismo apóstol Juan afirma: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Notamos ese ejemplo claro. A pesar de toda esa furia desatada contra el pueblo de Dios en ese primer periodo de la historia de la iglesia cristiana, notamos que la iglesia se mantuvo fiel y triunfadora. Muy bien, vamos entonces a los siguientes versículos. Vamos al versículo 3 y versículo 4. Dice allí la palabra: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Aquí aparece ahora un caballo rojizo.
dice la palabra. Entonces, aquí el caballo rojizo representa discordia, representa discusiones, controversias entre los hijos de Dios. El rojo es el color de la sangre. Y por eso muchos estudiosos de las Escrituras relacionan este periodo con la época de las terribles persecuciones que soportó la iglesia en manos de los césares durante los 3 primeros siglos de nuestra era. Y además el texto dice que se mataban unos a otros. Aquí se presenta una guerra interna en la propia iglesia. Lo que sucedió aquí fue que la iglesia, en su entusiasmo por evangelizar en estos primeros siglos, permitió que muchos llegaran, se bautizaran, entraran a la iglesia, no totalmente convertidos, no con todo el conocimiento, entre esos griegos y romanos, llenos de creencias mitológicas, paganas, fueron entrando a la iglesia, y esto hizo que se diera una mezcla imperceptible entre el error y la verdad. Así que la iglesia en esta segunda etapa pierde su pureza, pierde esa blancura que tenía en el primer periodo. Por ejemplo, el emperador Constantino, dice la historia, que se convierte al cristianismo, pero este era un emperador pagano. Por ejemplo, su Dios era el sol y el día de adoración para él era el domingo. Y este señor, este emperador, fue pieza clave para hacer un cambio contundente en la práctica del cristianismo, que fue el cambio del sábado al domingo, del día de adoración. Dios instituyó el sábado, pero el enemigo estuvo buscando la forma de hacer el cambio, y a través de Constantino logra introducir dentro de esa iglesia que estaba creciendo la práctica de adorar en el día domingo. Él se convierte, acepta a Cristo, quizás dice yo dejo mi adoración al sol, pero introduce de manera estratégica el día de adoración al Dios Sol, que es el domingo. Vemos entonces cómo se va afectando esta situación. Recordamos también que Roma era el poder político que había dominado al mundo. Era lógico que el obispo de Roma tuviera la preeminencia, fuera el jefe de la iglesia universal de aquella época, pero los obispos de las otras iglesias, de las otras regiones, de las otras ciudades, estuvieron celosos y comenzó un conflicto entre obispos. Y el historiador Walter Durán declara que probablemente más cristianos fueron degollados por cristianos, porque se comenzaron a pelear el poder, la preeminencia, y de esa manera muchos murieron, más que en todas las persecuciones que los paganos hicieron de los cristianos en la historia de Roma. Pasando al siguiente versículo, dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora aparece el tercer jinete, el caballo negro. El color negro es lo opuesto al blanco. Si el caballo blanco representa el periodo de pureza de la iglesia, ya te puedes imaginar lo que representa este caballo negro. Si el caballo blanco es pureza, pues el negro es corrupción, oscuridad, degradación, que abarca el periodo de la iglesia que llega hasta los comienzos de la Edad Media. En este lapso la iglesia no fue capaz de conservarse pura. La adoración se tergiversó mucho más, se perdió la pureza y se introdujeron dentro de la práctica cristiana una cantidad de tradiciones, doctrinas filosóficas y costumbres paganas. En esta época aparece también la cita bíblica del versículo 6, que dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. La libra era una medida de peso en la época muy fundamental. Era la ración de un soldado o un esclavo que podía adquirir por un día de trabajo. Era el alimento del pobre, pero aparece aquí con un precio alto.
Denota esto la escasez, representando que en esta época habría escasez del alimento espiritual. Y precisamente, mirando la historia, en esta época los líderes cristianos ocultaron la palabra, la Biblia fue escondida y hubo hambre, sed del alimento espiritual. Eso significa opresión, explotación y hambre. Quiere decir que los dirigentes de la iglesia cristiana de aquel tiempo se caracterizaron por promover el hambre espiritual, no permitiendo que la palabra de Dios quedara expuesta libremente a todas las personas. Así que la iglesia de esa época se aparta de las escrituras, representada por este periodo negro. A medida que crecía el poder del dirigente de la iglesia cristiana instalado en Roma, cada vez se confundía más la doctrina, las tinieblas llenaron el evangelio, se perdía de vista el evangelio y se proliferaron creencias muy opuestas a la palabra de Dios, como las imposiciones de las largas peregrinaciones. Estas cosas no son bíblicas. Sacrificios, penitencias, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos, adoración de imágenes. Todo esto entró en esa época. La construcción de ídolos. Todo esto exigía que los fieles se apartaran de la pureza. Y entramos luego al versículo 7 que dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: miré y vi un caballo amarillo. Y aparece un cuarto jinete de color amarillo. Además dice: tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Caballo amarillo. Esta época de la visión del caballo amarillo simboliza el periodo cuando se consuma la degradación de la iglesia cristiana. Esta degradación comenzó en el periodo simbolizado por el caballo rojizo, se intensifica con el caballo negro, pero llega a su plenitud aquí con el caballo amarillo. La iglesia pura que Jesús estableció y los apóstoles y los primeros cristianos lo habían conservado sin contaminación. Ahora, en estos siglos venideros, cuando llegamos a la Edad Media, encontramos una iglesia que es cristiana solo de nombre, completamente alejada de aquella iglesia del primer siglo con Cristo y los apóstoles. Ni siquiera era una sombra, dice un escritor, de la iglesia pura que Jesús fundó. Para esta época los cristianos estaban adorando imágenes y esculturas de santos en el nombre de Dios. Para esta época hablaba ya de la Santa Madre Iglesia, poniéndole todo el derecho de dictar los principios de la fe cristiana, alejándose completamente de un escrito está. Dejaron de lado la Biblia, la palabra de Dios. La iglesia persiguió entonces en aquella época a quienes se atrevían a obedecer las escrituras. Eso sucedió en el periodo de la absoluta supremacía de la iglesia durante la Edad Media. Y es el registro histórico que conocemos como la Santa Inquisición, que no fue nada santa, sino una terrible y cruel persecución a aquellos cristianos que se mantuvieron como remanente, fieles al mensaje de los principios de la palabra de Dios. A eso se refiere el texto bíblico en este periodo. La iglesia instaló un espantoso, jamás visto antes y conocido, Santa Inquisición, para torturar, dar muerte y destruir a todos los que aceptaban las doctrinas que no aceptaron las doctrinas contaminadas de aquella iglesia oscura. Pero si bien es cierto que el método de la violencia no dio resultados, Lucifer comenzó a infiltrarse lentamente en la iglesia, comenzó a infiltrarse a través del paganismo, como lo vemos poco a poco, y la palabra de Dios dejó de ser el centro de la vida y la doctrina de la iglesia. Fue reemplazada por tradiciones y mandamientos de hombres que aún hoy vemos en la iglesia cristiana
en la iglesia grande, en la iglesia universal. Tenemos que abrir los ojos, amigos y amigas que me escuchan. Si hay alguien que se encuentra todavía en prácticas que no están en coinonía, en comunión con la palabra de Dios, debes reflexionar y debes tener cuidado. La iglesia adquirió poder político en esta época. Pasó de ser perseguida en el primer siglo a ser la iglesia perseguidora. Qué interesante, en esa época de la Edad Media. El dirigente de la iglesia de aquel tiempo asumió prerrogativas divinas. Comenzó a perdonar pecados, a condenar y absolver conciencias, a exigir adoración y a reclamar infalibilidad. Terrible. Y todavía es terrible que hoy en este tiempo se pueda seguir viendo parte de esa esencia en un hombre que se llama el líder espiritual mundial, pretendiendo tener infalibilidad. Así nos damos cuenta de cómo la iglesia va pasando por periodos históricos a través de estos 4 jinetes del Apocalipsis. Seguiremos estudiando más sobre la palabra, sobre este libro en los siguientes días. Sigamos atentos, sigamos compartiendo este mensaje con otros y sigamos también enviando las oraciones y las expresiones de gratitud a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados y gracias porque conocemos la palabra, conocemos la historia. Por lo tanto, no debemos permitir ser engañados, porque tenemos el escrito está, porque tenemos la revelación. Y ayúdanos, por lo tanto, con la guía del Espíritu Santo a vivir en lo correcto, en tu palabra, en tu amor, en la obediencia y apartarnos de la confusión y el error. Te lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios guíe tu vida en todo lo que tengas por hacer en este día.